¿Sí o no? ¿Te parece que te agarre las patas? Bueno, vamos a tocar esos puntos. No voy a poder saber exactamente cuál fue el tema con esas tres personas. O sea, exacto, te puedo orientar, decir, mira, lo que les pasó tiene que ver con esto, con esto, con lo otro, pero para poder saber exactamente su tema, tendríamos que conectar telepáticamente con ellos, lo cual creo que pues, ya no estaría bien hacer. Sería yo romper la intimidad de alguien que, oye, güey, ya me estoy yendo, suéltame, cabrón. Déjame en paz, pinche chismos, el Pati Chapoy interdimensional, sácate, ¿no? Entonces no voy a hacer eso, pero te puedo decir más o menos a qué se refieren esas cosas, pero sobre todo cómo con esto podemos ayudar en estos casos, ¿va? Más bien, ¿vale? Bueno, entonces comencemos oficialmente el curso. Recordemos que para hacer biomagnetismo correctamente necesitamos aprender a rastrear. ¿Okay? La palabra rastreo, como su nombre lo indica, implica una búsqueda. ¿Okay? Entonces lo que nosotros vamos a buscar es muy sencillo. ¿Dónde poner este pedo? Este curso y el biomagnetismo en general se trata de aprender a saber dónde poner estas chingaderas en el vato que está enfrente. ¿Ok? Entonces, la pregunta de el dónde los pongo es la más importante. Ya que entendí dónde los pongo, ya surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿por qué ahí? Es decir, interpretar los resultados, interpretar, a ver, el hecho de que salgan los imanes ahí, ¿qué significa? ¿Qué información me está revelando? Otras preguntas ya menos importantes serían, ¿por qué es que funcionan los imanes? Y ya después vienen otras preguntas que de dónde vienen y cómo lo complemento y su puta madre. Pero lo más importante es, ¿dónde chingados los pongo? A lo que voy es que puede haber una persona que no entienda totalmente la teoría, ¿eh? No te preocupes de eso. Oye, pues que no entendí la parte teórica. Mira, hasta cierto punto no hay pedo. Si tú puedes resolver bien la primera pregunta, que es ¿dónde los pongo? Si la teoría para ti no es absolutamente clara de que por qué el pinche electrón se mueve y hacia dónde, y el campo magnético y la influencia y los efectos físicos, electroquímicos y electrolíticos de todo el pedo, si no entiendes la ciencia y la parte teórica de eso, hasta cierto punto no es lo más relevante, hasta cierto punto. Si lo entiendes, mejor aún. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes algo, tu mente tiene la capacidad de dirigir y potenciar el proceso. Y eso ya no tiene que ver con el biomagnetismo, tiene que ver con algo que le llamamos poder psíquico. Y el poder psíquico es el cómo nuestra mente le da forma a la materia. Y estamos hablando y entrando en los terrenos de la magia. Pero yo voy a aprender imanes, qué chingada más tiene que ver la magia. Ahorita vas a ver. Cuando agarres las patas de alguien y sin hablar tú mandes un pensamiento y la pata del otro se mueva, vas a decir, no mames, es magia. Pues es que sí, sí, sí es como magia. Sí es como magia. ¿Ok? Y en el hecho de que es como magia, tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo para que la magia sea más poderosa. Si no lo estás entendiendo, pues de que va a funcionar, va a funcionar. Pero podría funcionar más y mejor si entiendes lo que estás haciendo. Entonces volvamos a la primera pregunta. ¿Dónde pongo los imanes? El primero en desarrollar la técnica de par biomagnético fue el doctor Isaac Gois Durán.
Me imagino que muchos ya lo saben, ya lo conocen. El doctor Isaac Gois Durán acaba de morir hace unos meses, de hecho. Ya es un crédito póstumo. Él no creó el biomagnetismo. El biomagnetismo, por definición, es un idioma. Bio, vida. Magnetismo, pues es esta fuerza, este campo de fuerza que despiden estas cosas. Entonces, ¿cómo estos campos de fuerza se comunican con la vida? Eso es biomagnetismo. Hay muchas formas de hablar ese idioma. Hay par biomagnético, hay campos magnéticos pulsantes, hay magnetoterapia, hay neurobiomagnetismo, hay código biomagnético. Sería como el español. En el español hay muchas formas de hablarse español. Una cosa es el español de la madre España. Sí, tío, es un español así, ¿no? De Castilla. Pero otra muy diferente, mi hermano. Es un español cubano, así más sabroso, más dulce, ¿no? Que es muy diferente a un español así, más sudaca, ¿no? Al español que nosotros hablamos. Todos son español, pero tiene regionalismos ese idioma. El biomagnetismo es igual. Es un idioma que funciona parecido, cumple las mismas funciones, pero se ejecuta de manera diferente. ¿Ok? Aquí vamos a entender todos los dialectos de biomagnetismo, por qué se hablan así y cómo es que funcionan. Todos le hablan al cuerpo. El biomagnetismo es hablarle al cuerpo. Nada más que en vez de hablarle con palabras, le hablas con fuerza de campo magnético. Y la clave de esta fuerza del campo magnético es la potencia, el tiempo y la frecuencia. Mientras que nuestro idioma español tiene que ver con fonética y sus elementos son vocales y consonantes, en el idioma del biomagnetismo todo tiene que ver con la potencia de la fuerza, el tiempo en que esa potencia la pones en el cuerpo y la frecuencia de esa potencia. Esos son los elementos del idioma. No es un idioma fonético, no es un idioma que se habla vibrando aire o representando signos como un abecedario. Es un idioma que trata de en dónde pones el imán, cuánta fuerza tiene ese imán, cuánto tiempo lo dejas puesto y si tiene alguna frecuencia de acción. Eso es lo que hace que el idioma vaya cambiando. A final de cuentas, todos usan magnetismo. Todos esos idiomas se basan en magnetismo. Pero estos elementos, tiempo, potencia, ubicación, frecuencia, es lo que cambia el resultado. ¿Vale? Entonces, entendiendo que el biomagnetismo es un idioma y entendiendo que tú poniendo imanes le dices mensajes al cuerpo, la pregunta sería, ¿cuál mensaje necesita este cuerpo para curarse? Y aquí empecemos a intercambiar conceptos. De entrada, lo que mucha gente busca con la medicina se llama alivio. ¿Qué es alivio? Que lo que te duele te deje de doler. ¿Ok? Eso es alivio. Que lo que sufres ya no lo sufras. Pero el alivio lo pueden lograr muchas cosas. Por ejemplo, toda la medicina farmacológica está basada en lograr esto. ¿Tienes fiebre? Pues un antipirético. Así funciona la medicina alopática. ¿Tienes inflamación? Un antiinflamatorio. ¿Tienes dolor? Un analgésico. Realmente no debería de llamarse alopática, debería de llamarse antipática, ¿no? Porque para lo que tienes te da el anti. Y de que alivia, bueno, la mayoría alivian, ¿no? Algunos no alivian, algunos controlan.
Es decir, tal vez no te deja de doler, pero sí te duele menos o te duele menos frecuentemente o evita que te duela más. Pero eso no es curación, ¿eh? Ni el alivio, ni que un síntoma sea controlado es algo muy diferente que se llama curación. La curación implica que las causas de la dolencia, vamos a llamarle las causas del síntoma. ¿Qué es el síntoma? Algo que se siente. Un grupo de síntomas, ya como criterios estructurados, eso sí se llaman enfermedad. Ejemplo, pues aquí lo tenemos, el lupus. El lupus es una serie de síntomas que al observarse todos juntos le ponen una etiqueta que se llama lupus. Entonces, el lupus es la etiqueta para una enfermedad que consiste de varios síntomas. Se requieren creo que como 7 criterios para algo que se diagnostica como lupus. Unas marcas de inflamación rojiza en el rostro en forma de mariposa, como como puntitos rojos, como que se enciende la piel en la cara. Dolencia en los riñones, inflamación en las articulaciones, problemas de piel, temas de fiebre, dolor muscular. No me acuerdo bien que eran como 7 o 8 criterios para que algo digan que es lupus. Cada una de esas cosas es un síntoma. La fiebre es un síntoma. El tema de los riñones es un síntoma. La inflamación de las articulaciones es un síntoma. El cansancio muy cabrón es un síntoma. Si el tema de la cara es un síntoma. Si todos los juntas, los doctores dicen, siempre que hemos visto eso, con esos síntomas en grupito, pasa esto, después de tanto tiempo, la persona le va así, asado, y nosotros a todo ese cuadro le pusimos lupus. Entonces, un síntoma es algo que se siente, un grupo de síntomas es una enfermedad. Alivio es que el síntoma lo dejes de sentir, pero no significa que sus causas se hayan resuelto. Significa que ahorita ya no te puede. El que ese síntoma ya no sea tanto o evitar que aumente, que sería controlar el síntoma, tampoco es curación. La curación implica que las causas que lo generaron, ahí sí han sido trascendidas. Y sanación es el proceso en donde esas causas se están ya tambaleando y poco a poco el síntoma empieza a desaparecer. Sanación significa que el proceso no ha sido completado, que sigue en proceso. Cuando se completa es una curación, pero alivio no necesariamente es una de las dos, ¿ok? Entonces no hay que confundir esos conceptos. Regresamos a la pregunta. Si yo quiero poder lograr alguna de esas cosas con los imanes, la primera pregunta sería, ¿dónde los pongo? Y el doctor Isaac Gois, para contestar esa pregunta, utilizaba un método artesanal. Este método artesanal era colocar un imán en diferentes puntos del cuerpo. Acostaba a una persona y le iba poniendo el imán en la cabeza, en el hombro, en el pecho, en la panza, en la nalga, en la rodilla, en el chamorro, en la pata. Y en algún punto donde ponía el imán, el pie derecho del cuerpo sufría una contracción y el pie derecho con respecto al izquierdo se acortaba. Entonces, cuando el pie derecho se acortaba entre 1 y 3 centímetros con respecto al otro, el doctor Gois interpretaba eso como una señal, una información. ¿Por qué la pata se encoge? Porque justamente el imán donde él lo había puesto
identificaba que ahí había una especie de desequilibrio. Y el cuerpo, al detectar el desequilibrio con el imán puesto, la pata la encogía. Eso se llama una respuesta. Exactamente, solamente uno. Había puntos donde lo ponía, no pasaba nada, 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 y la pata aquí se cortaba. Eso es una respuesta de que aquí había un desequilibrio. Ahorita les digo de qué se trata ese desequilibrio. Después lo que hacía era agarrar otro imán, ponerlo en la polaridad contraria. Si este había negativo, o sea, lo había puesto negativo, entonces agarraba positivo. Y otra vez empezaba desde, mientras que la pata ya estaba cortada porque esta estaba aquí, buscaba pum, 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 y de repente había otro punto del cuerpo donde ponía el imán y la pata que estaba cortada regresaba a su lugar. ¿Qué es eso? Otra señal. Otra señal de que ¿qué? De que el desequilibrio que había sido identificado con el otro imán, ese desequilibrio había sido equilibrado. Un solo imán identifica el desequilibrio y el otro imán bien puesto te manda la señal de que ese desequilibrio ya se corrigió. ¿Okay? Así nació el par biomagnético, porque son pares. Uno de un polo y el otro del otro polo. Y en conjunto esos dos polos, cuando se equilibran, algo sucede. ¿Qué están equilibrando y qué sucede? Ya lo empezaremos a entender. Después de que el doctor Goiz vio que en el cuerpo había un montón de puntos donde se generaban respuestas, empezó a hacer un inventario. He tenido pacientes que aquí la pata se encoge y que aquí también y así, y fue encontrando como en un principio entre 100 y 150 puntos. Con el tiempo, él y otros alumnos suyos, otros colegas que fueron aprendiendo su técnica, fueron encontrando otros puntos. Al día de hoy hay más o menos unos 210, 220 puntos de biomagnetismo ya identificados entre el doctor Goiz y los que fuimos después. Curiosamente, el 75% de esos puntos, alguien más ya los había encontrado. ¿Quién y cuándo? Los encontraron unos 4,000 años antes. ¿Quiénes? Los chinos. ¿Dónde? En su pinche pueblo, no digo, en su técnica, la medicina tradicional china. La pregunta es, ¿por qué el doctor Goiz encontró puntos que ya estaban descritos en otra medicina milenaria? ¿Por qué coincide el 75% de esos puntos? Coincide porque realmente son los botones o las palabras de una misma lengua. La medicina china y el biomagnetismo utilizan la misma base. Es como hablar de el francés y el español. Tienen la misma base, que se llama el latín, la lengua que se hablaba en Roma. Por eso son lenguas romances. Tienen la misma base. Por eso hay muchas palabras en francés que medio se parecen al español. Entonces, la medicina china y el biomagnetismo tienen la misma base. Aquí le llamamos imán positivo negativo, en medicina china le llaman yin yang. En la medicina china, ¿cómo es que buscan que tú te arregles? Te meten agujas. Y estas agujas son metálicas. Y te las meten en el cuerpo y les dan vueltitas o las sacan y las meten. Meter un palo de metal para hacerle así. ¿Saben en qué otra ciencia se hace eso? En la botánica. En la botánica agarran palos metálicos, varillas, y las encajan en la tierra
¿Para qué? Para influir en un tema eléctrico. Si aplican mucho voltaje, salen lombrices del suelo. Si en vez de aplicar voltaje, simplemente la varilla de metal es sensible a la corriente, entonces miden temas eléctricos en la planta, en la tierra, en el suelo, etc. ¿Qué significa eso? Que las agujas de acupuntura lo que buscan es modular o identificar electricidad. ¿Qué hacen los imanes? Lo mismo. Los imanes lo que hacen es mover electricidad dentro del cuerpo. La pluma de acupuntura lo que hace es, en vez de estimular una electricidad que ya existe ahí, es generar una electricidad de forma independiente y aplicarla ahí. Es una influencia más ruda, o sea, es más fuerte, digamos. La aguja nada más modula algo que ya ahí, la pluma o el electroestimulador lo que hace es aplicar una corriente externa al punto, pero es lo mismo, que es influir en la electricidad. Entonces el doctor Goiz encuentra o redescubre los puntos que ya existían en la acupuntura, nada más que ahora en vez de usar agujas utilizaba imanes. Ahora, después de un tiempo el doctor Goiz les puso nombres a los puntos. Él dijo, ¿sabes qué? Este punto que cuando lo ponemos aquí y la pata se encoge, ¿cómo le ponemos? Puta, pues ¿qué hay ahí? El ojo. ¿Cómo le pones al punto? Ojo. ¿Por qué? Pues porque ahí está el puto ojo. Ya después puso otros nombres más rebuscados. Canto craneal, piso orbital, maxilar superior, preauricular. Nombres así más. Hay uno que se llama Karina, como tu prima. Esa la que me robó el novio. Bueno, empieza esa pinche Karina. Hay un nombre que se llama Karina. Karina, Condral. Son nombres rebuscados. La mayoría de estos nombres tienen que ver con zonas anatómicas. Este aquí se llama pleura. Y las pleuras pues, son envoltorios de los pulmones. Entonces la pleura la tienes por toda esta zona. Pero pues él a este punto le puso pleura. ¿Por qué? Por sus mexicanos huevos. La mayoría de los puntos tienen nombres arbitrarios. Nombres porque por la zona ahí está ese órgano o por ahí está ese órgano. Pero el doctor Goiz les pudo poner nombres totalmente diferentes. Tal vez hasta le pudo poner nombres de números. Este es el punto 29 y este es el punto 30. O este es el punto pechito en vez de condral, ¿no? Y a este punto que le puso hipófisis, le pudo poner frentota. Y el punto funcionaba exactamente igual. Entonces los nombres de los puntos hasta cierto punto son irrelevantes, son arbitrarios. Este de aquí se llama pineal, pero la glándula pineal está en medio del cerebro y es más, está un poquito más atrás. ¿Por qué este se llama pineal? Por sus huevos. O sea, son nombres arbitrarios y está bien. Él le puso nombres a los puntos de su mapa. Como los nombres de las ciudades, alguien por sus huevos se los puso, ¿no? ¿Quién le puso San Juan del Río a San Juan del Río? Yo creo que San Juan no tuvo nada que ver. ¿Cuál río? ¿Quién sabe? ¿Por qué se llama así? Pues pregúntenle a esos güeyes, ¿no? Los que vivían ahí desde hace no sé cuánto. A lo que voy es que el doctor Goiz a su mapa les puso nombres y ubicaciones. Y para hacer el proceso más rápido, el doctor Goiz tenía un asistente en donde él agarraba los pies del paciente y la asistente, que ya se había aprendido de memoria los nombres de los puntos, escuchaba cuando el doctor Goiz le decía, a ver, pineal, y el asistente o el asistente, ya sabía que pineal era aquí, entonces ponía el imán en pineal. Y el doctor Goiz nada más checaba los pies, que estuvieran o parejos o uno más corto. Parejos, ¿qué significa? Ahí no pasa nada. Vete al siguiente. Cuando la pata está más corta, ¿qué significa? Ahí hay un pedo. Busca qué pedo, ¿no? Y entonces, no, pues pineal no pasa nada. A ver, pónselo en ojo. Y el doctor Goiz checaba, nada. Preauricular,
y el asistente. Y el doctor Gois, no, pues nada. Clavícula, y el asistente, no. Y el doctor, no, pues nada. Deltoides, y el asistente. Y entonces el doctor Gois agarra los pies y un pie más corto. Ahí deja el imán. Ya lo encontré, déjalo ahí. Ya con la pata más corta, ¿qué seguía hacer? Repetir el procedimiento, pero ahora con otro imán. Ya estaba el pie más corto, y entonces el doctor Gois le repetía al asistente, pineal, y otra vez, pero ahora con el otro polo. Y encontraba otro punto en donde el pie regresaba a lo normal, y ¿qué le decía al asistente? Ahí déjalo. Ahí encontramos el primer punto, el primer par. Pero pasó algo muy curioso. Un día estaba el doctor Gois ahí con su paciente y le grita al asistente, pineal, nada, ojo, nada, maxilar superior, nada, colon descendente, pum, la pata se acorta y le dice al asistente, ahí deja el imán, ahí deja el imán. Y cuando voltea, el asistente ni estaba. No había nadie más que el paciente. Descubre que nada más con decir el nombre del punto, sin que el asistente pusiera el imán, yo creo que se fue a cagar, se fue a comer, yo no sé, el pie solito se acortó como si existiera un imán ahí puesto. Ese proceso en donde él dijo un nombre y el pie respondió, aún sin la influencia directa electromecánica del imán, ahorita vamos a entender por qué es una influencia electromecánica. Tiene que ver con realmente cómo funciona nuestro cuerpo, que es en base a la electricidad. Cómo sin la influencia directa el cuerpo respondió. El doctor Gois a eso le llamó bioenergética. Que el cuerpo responda mediante un movimiento gracias a un estímulo. Ese estímulo, ¿qué es? Información. En ese momento fue una información auditiva, porque él dijo colon descendente. Pero la verdad es que la palabra y el término bioenergética para ese evento, para esa situación, no me tomen a mal, pero la verdad es que esa palabra es imprecisa. ¿Por qué? Porque ese término ya había sido acuñado para otras circunstancias. De entrada, en la química orgánica utilizan esa palabra para designar la rama de estudio que se dedica a ver cuánta energía produce una célula o un organismo vivo. Y a eso le llaman bioenergética. Una célula animal en presencia de oxígeno o sin oxígeno, cuánto adenosín trifosfato produce, gracias a la glucosa y el ciclo de Krebs y el ciclo del ácido ascórbico, etc. Entonces decían, pues la bioenergética es un proceso químico. Después llegó otro loco que se llama Alexander Lowen y dijo, no, la bioenergética es entender cómo la mente define un patrón de personalidad y ese patrón de personalidad se refleja en el cuerpo. Y los que tienen de aquí para acá un cuerpo normal y de aquí para acá unas patas así como de popote, así como yo comprenderé, es un tipo de personalidad. Y las personas que tienen un lado mucho más grande, gordo, mamado, marcado que el otro, es otro perfil de personalidad. Y las personas que caminan así, y las personas que caminan así, y las personas que caminan así, son diferentes perfiles de personalidad. Y eso Alexander Lowen le llamó bioenergética. Entonces la bioenergética era un término ya usado, manoseado, y el doctor Gois lo toma para algo que no fue el doctor Gois quien lo descubrió, y de hecho ya tenía nombre. La primera persona en descubrir cómo el cuerpo respondía a estímulos se llamó John Thie. Y John Thie desarrolló una técnica llamada Touch for Health, el toque para la salud, que es la base de lo que hoy le llamamos la kinesiología aplicada, que es muy sencillo. Tú tomas como indicador un músculo. Por ejemplo, para yo sostener este brazo aquí,
necesito este músculo. Por eso en el gimnasio, aquí Mameitor sabrá que para poder ejercitar los deltoides hay un ejercicio donde tú levantas pesas, ¿no? O aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder cargar el brazo o cualquier objeto hasta acá, necesita uno fuerza aquí. Entonces, si alguien pone el brazo así, tú puedes medir la potencia de este músculo intentando bajar su brazo. Entonces el doctor John Thie descubrió que si esto no era un test de fuerza, sino un test de tono, había una información aquí. Y si el brazo no bajaba, era una información. Y si el brazo bajaba, era otra información, que en este caso era débil o fuerte, on, off. Volvemos a un tema binario, positivo, negativo, yin, yang, on, off. Son informaciones. Así como este músculo, hay otros 27 músculos que se pueden testar. Aquí, aquí, aquí. Y cada músculo que esté on o off te dice algo. Un desequilibrio, una energía que no va aquí, no va allá. ¿Qué significó eso? Que el cuerpo, haciendo algo débil o fuerte, te está diciendo algo. ¿Cómo le llamó él? Le llamó Touch for Health, un toque sanador, y no toques de estos, que tengo entendido que a algunas personas sí también les resultan sanadores. Pero John Thie hablaba de algo diferente. Después se le llamó test muscular. Es un test muscular. Un músculo se contrae o no queriéndote decir algo. ¿Pero qué creen? Que John Thie no fue el primero en que lo descubrió. Hubo otras personas que lo descubrieron. ¿Hace cuánto? Hace miles de años. Nadie sabe bien cuándo. Y eran unos güeyes que agarraban un objeto que pudiera pendular. ¿Qué es objeto? Cualquier pinche piedra con un hilo, ¿eh? Hoy ya le hacen a la mamá de que no, que tiene que ser de cuarzo rosa y los 7 colores de los chakras y un pinche Ganesha ahí montado en una piedra con el culo, no sé qué, pero ya son otras cosas. El péndulo es una cosa pesada que pende de un hilo, por eso es péndulo. ¿Por qué? Porque pende. Entonces agarraban y ¿qué hacían con el péndulo? Buscaban principalmente agua. A ver, ¿hacia dónde está el agua? Para allá, para allá, para allá, para allá. Y de repente sienten que cambian de dirección, para allá, para allá. Y de repente empezó a dar vueltas aquí. Y lo dejaban así quieto. Decían, a ver, ¿cuántos metros tengo que excavar? 1, 2, 3, 4, 5... 5 metros. Y órale, cabrón, tráete la pinche pala, 5 metros. ¿Y qué encontraban abajo? Agua. Y decían, oh, el péndulo lo mueven las energías, los dioses, el mundo subterráneo, Dios. Pero quien mueve el péndulo, ¿saben quién es? Es la mano. Ellos no se daban cuenta, pero quien movía el péndulo siempre era su puta mano. No los dioses, no acá. Güey, son tus dedos quienes están moviendo el péndulo. ¿Qué era eso? Un movimiento muscular inconsciente. Y eso antes se le llamaba rabdomancia. Y después se le conoció con el término de radiestesia. Pero surge de una premisa incorrecta, técnicamente hablando. La palabra radiestesia tiene que ver con radio, que es emisión de información, y estesia, que significa estado o sensación. Entonces era como una especie de sensación
de informaciones que son irradiadas. Entonces, yo agarrar un péndulo y decirme moverse con la presencia de agua abajo, decirle radiestesia es creer que el agua abajo estaba enviando información y que el péndulo de alguna manera escuchó la información del agua que sale y se movió diciendo, oh sí, el agua me habla. Pero no, realmente el agua no le está hablando a nadie. De hecho, el péndulo no detectó nada que salió de abajo para arriba. El péndulo respondió a una información que ya estaba en tu mente. El agua no te habló, tú le hablaste al agua. Tú detectaste dentro de... Si ustedes aquí empiezan a darse cuenta de los objetos que tenemos alrededor, tenemos mesas, manteles, aparatos, ropa, piso, cemento, pero todas estas formas y materiales alrededor de nosotros no son más que átomos ordenados de cierta manera, y estos átomos tienen un cierto número de partículas cada uno de ellos. Pero en el mundo cuántico, en ese mundo de los átomos, todo esto es igual. La única diferencia es cuántos electrones y cuántos protones y cuántos neutrones hay en el centro o en las órbitas, pero en el mundo cuántico todos son pelotas de energía, dándose vueltas unas a las otras. El que para nosotros esto sea tela, madera, pizarrón, pellejo, ese es nuestro pedo y nuestra percepción. En el mundo cuántico nada más son pelotas de energía bailando unas con otras. Significa que si abajo de mí hay cemento o agua o personas o una fosa, una narcofosa ilegal, solamente son pelotas de energía. Y todas esas pelotas de energía están en este momento pululando y mi mente es capaz de detectarlas todas y de clasificarlas como esas pelotas de energía, su patrón de movimiento y de densidad me habla de que son agua, o me habla de que son tierra, o me habla de que son madera, metal o yo qué sé. Entonces el agua no le está hablando a mi péndulo, yo estoy detectando con mi mente, con mi poder psíquico, estoy detectando qué hay alrededor de mí y yo revelo esa información con el péndulo. ¿Cómo? Moviéndolo. ¿Cómo? Sin querer queriendo. ¿Qué es eso? Es un movimiento muscular. Y no es que las cosas me hablen a mí, es que yo les hablo a ellas. Entonces yo a todo ese fenómeno en donde la psiquis contacta con campos de información y para revelar esa información mueve algo del cuerpo, yo le llamo cibertelepatía. Telepatía tiene que ver con tele, que significa a distancia, que es enviar o recibir información a distancia. Y esa información, ¿cómo se revela? A través del sistema cibernético. Y algo cibernético me dice que hay un ciclo en donde alguien mete información, input, y esa información al momento de salir, al momento del output, regresa al mismo lugar. Como tu ex que te cortó y anda con una vieja igualita a ti. Es como si, güey, no aprendiste nada, ¿no? O como tú, que andas con un cabrón igualito a tu papá. Regresaste al mismo lugar. Eso se llama ciclo de retroalimentación. ¿Y qué tiene que ver con el sistema nervioso? Una computadora es un sistema de retroalimentación. Yo pico una tecla y a mí en el monitor se dibuja un símbolo. Si yo pico A y en el monitor aparece A, ¿qué fue? Es retroalimentación. Yo puse el input y el output, ¿a quién le sale? A mí mismo. El input es picar la tecla, el output es que en el monitor aparezca A. Yo pongo el input, el output me sale a mí. Eso es retroalimentación.
En el tema del péndulo, yo dije, ¿dónde está el agua? ¿Y a quién se le movió el péndulo para que quién lo viera? A mí. Input, ¿dónde está el agua? Movimiento, output. ¿Quién hizo las dos cosas? Yo. Entonces es un sistema de retroalimentación. Nuestro sistema nervioso es exactamente un sistema de retroalimentación. Ahí hay fuego. Yo pongo la mano. ¿A quién le duele? A mí. Input es poner la mano. Que me duela es el output. ¿Quién lo hizo y a quién se le regresa? A mí. Y eso es una retroalimentación. Y todo sistema de retroalimentación de información es un sistema cibernético. Nuestro sistema nervioso es un sistema cibernético. Y cuando nuestro sistema nervioso o cibernético se activa por el poder de la mente, a eso yo le llamo cibertelepatía. Y ese fenómeno es el que permite a lo que el doctor Goiz le llamó bioenergética, a lo que el doctor John Thie le llamó test muscular y lo que desde hace cientos de años se conoce como rhabdomancia, más recientemente radiestesia. Todos esos fenómenos, malentendidos en su momento porque no teníamos ni la ciencia, ni la percepción, ni el avance para entender el proceso, todos esos nombres explican este proceso. Pero no importa si ustedes llámenle como quieran, llámenle la magia de las patas o los dedos parlanchines, no importa cómo le llamen. El chiste es aprender a enviar y recibir información con la mente, utilizando el cuerpo como plataforma de comunicación. Regresamos a la pregunta, ¿cómo saber dónde chingados pongo los imanes? Bien sencillo. Tienes que aprender a comunicarte con el cuerpo a través de la mente. Y eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Con nuestra conejilla de Indias. ¿Traes bikini? No, no es cierto. Y empezó a pensar, dijo, a ver, lo traigo, me lo puse hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias, Mikey. ¿Sabes qué? Hay que voltearla porque los pies van para allá. Ahí está. Tú me dices dónde. Ay, menos. Okay, déjame ver que esté puesta. No se me vaya a caer. Tenemos un micro para ella. Véngase para acá. Nuestra voluntaria, yo la pasé bien a huevo, ¿no? Nuestra voluntaria del día de hoy, eso. Vente un poquitito más para acá, un poquitito más, a ver un poquitito más, ahí está, ahora sí, puedes. Eso. No, sí, déjamela ahí, please. Ya que estás aquí, vente hacia mí unos 4 centímetros más, ahí estás, perfecto. Para que escuchen nuestros amigos de el internet, de Zoom. ¿Cómo te llamas? Silvia. Silvia. Hace rato me dijiste que tú tenías un malestar de estómago, ¿cierto? Sí, me dijeron también que porque mi columna estaba mal, afectaba mi estómago, pero... Que si la columna, que si la colitis, que si... Sí, el chiste es que... de esta parte de aquí nada más, y pues ya. En lo digestivo sufres. Sí. ¿Qué tan frecuente es que el tema digestivo no esté bien? ¿Una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 6 meses? Diario al comer me pongo nerviosa y no sé, como que tengo ganas de ir al baño y eso, pero se me quita cuando voy al baño y otras veces no. O cuando pasa un tiempecito, ya se me quita. Pero diario el tema digestivo ahí anda molestando. Bien. Lo primero que vamos a aprender a hacer es comunicarnos con el cuerpo. Si esto no funciona, hacer biomagnetismo se puede. ¿Cómo? Con el método artesanal. Si a mí no me sale esto de los pies, voy a tener que decirle a la persona, agárreme el imán ahí, por favor, agárreme el imancito y tú tendrías que estar acá checando y decirle, a ver, ahora póngaselo en el ojito y a ver en el cuellito, no, ahí no, del otro lado, y a ver en la axila, a ver, no, pero de ese mismo brazo, y a ver en el hombro, y podrías tú
decirle a la persona que se vaya cambiando el imán y tú aquí verías si sí o si no se requiere ahí el imán. Pero pues como pueden ver, esa manera sería muy impráctica, muy tardado, muy complicado, qué hueva. Entonces, para hacer biomagnetismo de una forma efectiva y práctica, tenemos que aprender a que esto nos salga correctamente. Afortunadamente, esto es muy fácil, ¿ok? Yo estudié biomagnetismo en la Universidad de Chapingo, primero con el doctor Miguel Ojeda Ríos y después con el doctor Isaac Gois, en el 2008 y 2009. Yo llegué, como muchos de ustedes, para ayudarle a un familiar mío, a un ser querido. Pero yo llegué al diplomado y yo era de los que era totalmente nuevo, y en el diplomado éramos como unas 60, 80 personas, de las cuales solamente unos 10 o 20 no teníamos nada de conocimiento del tema. La mayoría ya habían tomado el curso con el doctor Gois e iban con el doctor Miguel Ojeda, porque todo el mundo decía que no, hombre, que enseñaba hasta mejor que el doctor Gois y te enseñaba otras cosas, no sé qué. Entonces la mayoría de ahí ya era gente avanzada. Yo el primer día, yo vivía en Querétaro, bueno, vivo en Querétaro todavía, y entonces pues yo me salía de Querétaro a las 3 de la mañana y llegaba a Chapingo a las 10 de la mañana, ¿no? Un camión, luego llega al DF, espera otro camión, llega a Texcoco voy a la universidad, etc. Entonces yo llegaba así, todavía pedo porque era el sábado, ¿no? De la mañana. Entonces yo del viernes, o sea, yo todavía llegaba medio pedo a la clase. Y un señor aquí al lado, porque yo era el más chavo del salón, yo tenía como 18, 19 años, y el más joven después de mí tenía como 30, ¿no? Y de ahí tenían 35, 40, 50, etc. Entonces yo era como que el nene del salón. Y entonces al lado de mí un señor agarró y me dice, oye, ¿tú vives aquí en Texcoco? No, le digo. Me dice, ¿y dónde te vas a quedar a dormir? Lo veo todo. Le digo, qué raro. Ojalá eso me lo preguntara la que se sentó allá, pero este señor, ay señor, si le batiera para allá, usted no sería mi estilo de todas formas, ¿eh? Le dije, pues no sé, honestamente no sé. Le digo, acabo de llegar a Texcoco, este es mi primer día, no sé ni dónde puta madre estoy. Es más, todavía veo borroso, no sé ni quién es usted, ¿no? Huelo a sudor y a Bacardí. Soy peligroso todavía, señor. Le digo, no sé. Y me dice, porque yo renté un departamento. Dice, yo tampoco soy de aquí, soy de Morelos. Renté un departamento y tengo 3 recámaras. Podemos compartir depa. Lo vuelvo a ver. Digo, ¿me podrá forzar algo que no quiero? No, se ve chiquito. Sí, se la parto. No, no hay pedo. Le digo, sí, va, pues, ¿en cuánto está? No, pues en tanto. No, sí, me animo. Ya me tranquilicé más cuando invitó a otro cuate, Rafita, un monotote. Dije, no, ese yo creo que sí me puede obligar a algo que no quiero. Pero bueno, cierro con seguro ya, ¿no? Total, llegamos los 3 al departamento. Tanto Rafita, el grandotote, como yo, éramos totalmente ignorantes de esto. Pero este señor que nos invita al departamento, Francisco Peñalosa, un viejo amigo, él ya llevaba años, de hecho, haciendo biomagnetismo. Entonces llegamos al departamento, ya todos medio cansados de la clase, y nos dice a Rafita y a mí, ¿ustedes ya ponen imanes? No, pues no. ¿Quieren aprender? Pues sí. En la escuela, hasta ese momento era pura introducción. Era un diplomado de 1 año. Un diplomado, un fin de semana cada 3 semanas, creo. Entonces, apenas nos daban la introducción, casi que se llevó medio día en, ay, ¿quién es de dónde? La chingada, o sea, nada de clase. Ya poco a poco nos empezaron a decir el temario del año, la chingada. Y nos dijo el profe, ahorita ni estén pensando en poner imanes. Eso de poner imanes se verá como al 3er módulo, 4. Ahorita estamos entendiendo los principios, puta madre, nos estén chingando, ya se verá. Entonces toda la gente se fue con la idea de que era muy complicado, porque no, hombre, si ese es el 3er módulo, puta madre, primero nos va a enseñar fisiología o qué sé yo, ¿no? Entonces la gente se fue con una idea de que esto estaba muy cabrón. El chiste es que agarra
Francisco se sienta, ponemos una silla en una cama y le dice, Rafita, Rafita, acuéstate. Ya se acuesta el Rafita, ni cabía pinche Rafa, pinche monote así, la cama chica. Total, pone las patas Rafita. No, hombre, los pies de esta mujer no pesan nada, besitos chiquitos, ¿no? Rafita tenía unas pinches lanchas así, unas pinches patas como de jamón, ¿no? Que levantar cada pata era así como que no mames, aquí ya estás haciendo todo, espalda, pecho, culo, cara, todo estás haciendo, no, es el pinche esfuerzo así de agarrar las patas, ¿no? Total, agarra Francisco. Francisco le llegaba al ombligo a Rafita y aún así le cargaba las patas, ¿no? Ya tenía como callo. Y me dice, mira, y esto es bien importante, es muy fácil. Nomás agarra las patas, checas que estén parejas. ¿Qué es que estén parejas? Que los tacones lleguen a la misma altura. Hay personas, digo, todos tenemos una más larga que la otra, las patas, ¿no? También a veces se nota, hay otras asimetrías también, ¿verdad? Las orejas, por ejemplo, ¿no? Pero estas asimetrías tienden a ser muy ínfimas, 1 centímetro, medio centímetro, eso sería lo normal, que una pata no coincidiera con la otra en 1 centímetro o alrededor de ello, es normal. Cuando una pata está mucho más corta que la otra, pueden ser varios motivos. El primer motivo y el más generalizado es que la cadera de la persona esté desnivelada. Eso tiene que ver con cómo se acostó en la cama o tiene que ver con que lleva años con la estructura fregada, por una escoliosis, por un traumatismo, defecto de fabricación, ¿no? Ahí pues tenemos que trabajar así como está la pata, una más corta que la otra. Si es como la persona cómo se acostó en la camilla, esto se resuelve bien sencillo. Levanta las piernas y haces algo que yo le llamo el pececito. Normalmente, si fue por un tema de cómo se acostó, eso lo corrige. Si ese hacer pececito y tú checando que este espacio en forma de V de vaca coincida con toda la línea media, hasta llegar a la nariz de la persona, si ya está totalmente recta, ya hiciste el pececito y una pata sigue más corta, chance y la pelvis está ladeada. Normalmente tiene una connotación inconscientemente sexual y tiene que ver con una carga familiar o del lado masculino o del lado femenino. Ahora, tal vez no es la pelvis, tal vez es que en alguna de las rodillas hubo alguna cirugía y eso tiende a cambiar tantito la longitud de las piernas. Otra razón es que haya sufrido la persona una infección viral de niña, no sé, tal vez con polio, tal vez con tétanos, tal vez con algo que modificó la estructura corporal. Esa sería otra, ¿no? La otra sería que le nació con una pata más larga y se acabó. Eso se llamaría una asimetría estructural. En ese sentido, el acortamiento se lee desde donde está la pata. Si las patas están así, ese sería el no. ¿Cómo sería el sí? Más acortamiento todavía. No, sí, no, sí. En teoría debería decir no, sí, no, sí. Eso sería lo tradicional y es muy fácil ver que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque están iguales. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque están desiguales. Es muy fácil. Cuando ya están desiguales, el sí es más desigualdad y el no pues es esa pequeña desigualdad. ¿Es más complicado? Sí, un poquito, pero se puede igual. Ahora, hay otra razón por la cual una pata esté más corta que la otra. Y esa razón es un tema electromagnético. Se le bautizó como fenómeno Gois en honor al doctor Gois. Y es algo que se puede corregir así. Si, en este caso no, porque ella sí tiene las patas iguales, ¿verdad? Hay una diferencia de 2 milímetros, pero es cosa de nada. Yo ya puedo trabajar con estos pies así sin ningún problema. Si
en el caso de ella, un pie estuviera mucho más corto que el otro, yo primero checaría si no es fenómeno Gauss. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Un imán con su polaridad negativa lo vamos a colocar en un punto que se llama parietal. Parietal, si este es el centro de la cabeza, parietal está como a 3/4. Si lo pusiéramos totalmente horizontal, este es temporal. Pero como a 3/4, a las, digamos, 10:30 del reloj, ahí está parietal. A mero arriba, a las 12 del reloj es pineal. 3/4, parietal, horizontal, temporal. Temporal, parietal, pineal. ¿Ok? Entonces, en este punto que es parietal, pones el negativo primero de un lado, lo puedes pegar con masking o decirle a la persona, aguántelo tantito ahí. Como quiero que se me relaje, no le voy a pedir ayuda, más bien voy a utilizar el masking. Para poner los imanes, la cinta más práctica es esta. Yo me traje 2 cintas, me traje esta, por si luego a veces hay maskings que no pegan, hay unos que sí, hay unos que no, a veces es como un al azar. Yo antes hasta me sabía las marcas de los masking tapes, ahora como ya hace años que yo ya no pongo imanes, ya ni me acuerdo las marcas. Estas 2 se las robé a las chicas de la oficina, de hecho, probablemente ahorita están buscándolas. Aquí está la cinta. Entonces agarras, lo fijas en la frente, pones ahí ese negativo, checas los pies. Hay una gran posibilidad que el pie corto ahora regrese a lo normal. Si poner el imán ahí hace que el pie regrese a lo normal, eso era un fenómeno Gauss, es algo electromagnético, no es ni la pelvis, ni las rodillas, ni el defecto de fábrica, ni la polio, ni nada de eso. Si el pie siguiera más corto, o sea, si no pasó nada y la pata sigue cortada, yo lo cambio de lado. Ahorita intentamos parietal izquierdo, siguió igual, no se corrigió. Ahora lo intentamos con parietal derecho. Checo los pies. Si el pie ya regresó a lo normal, era fenómeno Gauss. Si el pie de todas formas estuvo acortado, a eso le llamaremos acortamiento estructural. ¿Qué significa? Que o es la pelvis, o son las rodillas, o la pata está más larga, o así la quiso Dios, y no hay nada que hacer. Simplemente rastreas sabiendo que este es el no y que el sí es más acortamiento. ¿Ok? Pero si en cualquiera de los dos casos, poner el parietal derecho o izquierdo, el pie regresó a la normalidad, se llama fenómeno Gauss, y lo único que resta hacer es, dejas el imán donde ya la pata regresó a lo normal, ahí lo dejas y agarras otro de la polaridad contraria. Si ahí pusimos negativo, ahora vamos a buscar el positivo. El lado negro siempre será N de negro, N de negativo, N de norte. Polo norte, polo negro o polo negativo es lo mismo. Y es color negro. El otro color tradicionalmente es rojo. En algunas partes del mundo lo ponen como azul, en algunas partes casi siempre lo ponen rojo. ¿Yo por qué lo puso morado? Por mis huevos. Porque dije rojo, ay, rojo ya está muy choteado, ¿no? Entonces el lado que no es el negro, sino que es rojo o azul, o en este caso morado, ese es el lado sur o el lado positivo. ¿Okay? Entonces, si en el negativo de derecho o izquierdo en el parietal el pie ya regresó a lo que sería normal, entonces el lado positivo
lo voy a poner en el riñón, es decir, el lado positivo hacia mi cuerpo, en el riñón. ¿En cuál? ¿Derecho o izquierdo? Va a tener que ser cruzado. Si este es parietal derecho, este positivo tendría que ir en el riñón izquierdo. Si este parietal hubiera sido en el izquierdo y el pie regresara a su lugar, este tendría que ser en el riñón derecho. Parietal izquierdo, riñón derecho, o parietal derecho, riñón izquierdo. Siempre será cruzado. Entonces, este lo pongo en el riñón cruzado, de acuerdo al que me salió el parietal, y ahí los dejo, y yo sigo rastreando desde el principio. ¿Para qué hice eso? Para corregir los pies, corregir ese desequilibrio de base, y que a mí me sea más fácil hacer todo el rastreo. En el caso de ella no se requiere, ¿por qué? Porque sus pies no tienen gran diferencia entre sí. ¿Okay? Ahora, ya que yo vi que los pies están en su posición correcta, que es parejitos, voy a conectarme con el cuerpo del paciente. Esta conexión es muy fácil. Agarró Francisco Peñalosa, le cargó a las patas gigantescas a Rafita y le dijo, ¿cuál es tu sí? Y un pie, tradicionalmente el derecho, se acorta. ¿Cuál es tu sí? Y en ese caso el pie derecho se acorta, en el caso de ella es 1,5 centímetros, tal vez 2. Hay otros casos donde se acorta más. ¿Cuál es tu sí? Siempre el indicador van a ser los talones. Hay una manera de hacer que el pie se acorte, que es compás, abro, cierro, abro, cierro. También puede ser hacia abajo, arriba y abajo. ¿Cuál es tu sí? En compás, ¿cuál es tu sí? Arriba y abajo, ¿cuál es tu sí? Hay personas que este movimiento lo hacen con mucha enjundia. Levantan las piernas y dicen, ¿cuál es tu sí? En este caso la respuesta es todavía más dura. ¿Por qué? Porque las piernas al estar levantadas, el peso, si se fijan aquí, el punto de las piernas con la camilla están a la altura del trasero. Entonces todo el peso de la pierna hace que la contracción se vea más. ¿Por qué? Porque de todos modos el peso ya está queriendo ir para allá. Entonces, si la pierna se acorta, va a ser más notoria la diferencia. Una es aquí y otra es acá. El problema que rastrear aquí, ¿saben? Digo, con sus problemas, con sus piernas no hay problema. Pero imagínate cargarle las patas al Rafita, así, preguntando 150 pares. Pineal, ojo parietal, lóbulo, no sé qué, no mames. Para entonces ya después tú vas a estar pidiendo lumbar, pero de las tuyas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es muy pesado físicamente hablando. Entonces, mi manera de rastrear y la que yo les recomendaría a ustedes es que sea lo más útil que ustedes puedan. ¿Cuál es el mejor rastreo? El que te consume menos tiempo y menos energía. Ese es el mejor rastreo. Entonces, basta con levantar los pies así. ¿Cuál es tu no? ¿Cuál es tu sí? Ahí está. Ahorita voy a pasar mesa por mesa con cada uno de ustedes para que lo logren. Principios. 1, es muy sencillo. 2, aquí es un proceso psíquico. Uno dice, no, pues se acorta porque tú estás diciendo. ¿Y cómo sabe su cerebro qué es sí y qué es no? Porque si fuera rusa, sabría perfectamente sí o no, aunque yo no diga niet o da. Da, niet. ¿Cuál es tu niet? ¿Cuál es tu da? Y aún así,
Si yo digo sí o no y la persona fuera rusa y no supiera español, contestarían, ¿cómo sabe el cerebro en qué idioma estoy hablando? No es mi palabra lo que genera el movimiento, es la pregunta que yo estoy haciendo con la mente. ¿Cuál es tu sí? ¿Cuál es la señal que representa una respuesta afirmativa? ¿Cuál es tu no? ¿Cuál es la señal que representa una respuesta negativa? Tan sencillo que yo no diga nada y ver el procedimiento. Primero pregunto en mi mente, no pasó nada. ¿Qué pregunté? ¿Cuál es tu no? Ahora voy a preguntar cuál es tu sí con la pura mente. Este acortamiento, ¿cuál es tu no? Nada. Ahora, este acortamiento sin que yo diga nada es la prueba de que existe la telepatía. Cómo algo que ella no escuchó, pero que yo sí dije en mi mente, hizo que su pie se acortara. No hay un medio físico, no estoy vibrando aire que sea codificado por su oído interno que permita este fenómeno. ¿Qué impulsó este fenómeno? Mi mente, una frase que hice en mi mente. Ahora, esto le rompe la cabeza a los que buscan explicar esto a través de la ciencia. Y el problema es que en la ciencia todo se basa en percepciones objetivas, algo que se puede medir en kilos, en centímetros, en joules, en newtons, en amperes, en voltios, en algo. Pero esto, la única forma que tiene de medirse es tal vez con un vernier aquí, lo que sea, pero el problema, y esto es lo que la ciencia dice, esto es una mamada, es que no a todos les sale igual. Y un paso necesario en el método científico es que el experimento pueda ser replicable siempre que las variables sean las mismas. En ese momento se comprueba que eso es verificable objetivamente en cualquier atmósfera o circunstancia y eso se considera científico. Pero como esto no le sale igual a todos, la ciencia dice, no es medible, no es replicable, es mamada. Por eso el biomagnetismo y la radiestesia y muchas de estas cosas son consideradas pseudociencias. ¿Por qué? Porque son experimentos no 100% replicables con las mismas variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? Sus patas, mis manos y lo que está en mi mente. Y ese es el gran problema de esto. Que en este momento que yo pregunto, ¿qué máquina puede comprobar que yo estoy preguntando un sí? ¿Qué máquina puede decir que yo le estoy diciendo que aquí haya una respuesta? ¿Quién comprueba lo que yo dije en mi mente? No hay una máquina que pueda comprobarlo. No existe esa máquina. Por lo tanto, esto, hasta que no exista una máquina que pueda comprobar qué digo, qué frases yo estructuro en mi voz mental, esto no podrá ser comprobado científicamente. Y de aquí a que una máquina escuche y reproduzca lo que yo genero con mi mente, van a pasar décadas. Y qué bueno. Si la ciencia supiera qué estoy pensando, estaría yo en el bote. Entonces, hasta que la ciencia no cruce esa frontera, esto no podrá ser tipificado como una ciencia. ¿Por qué? Porque no es mesurable ni replicable lo que yo esté pensando y el resultado que esto tiene en el cuerpo de alguien más. ¿De qué se trata? Que esta pata se acorte. Aquí entra una pregunta curiosa. Si yo estoy pensando esto en mi mente y su pie se acorta, ¿qué de ella me escucha
y por qué su pie se acorta. Si yo digo que es mi psiquis la que habla, ¿quién es lo que escucha? No es su oído, porque yo no estoy diciendo nada. Quien me escucha o lo que me escucha es su propia psiquis, su mente. ¿Y la mente qué es? La mente es un campo. La mente no está en el cerebro. Para procesar información utiliza el cerebro. Utiliza, volvemos a lo mismo, potencia, tiempo y frecuencia. ¿Qué es eso? ¿Qué tantas redes eléctricamente se activan durante qué tanto tiempo, a través de qué lugares? Posición, tiempo, potencia y duración. Los mismos factores con los que nosotros con los imanes logramos diferentes resultados son los mismos mecanismos con los cuales la mente utiliza el cerebro para pensar. Dependiendo de qué partes de tu cerebro se interconecten, a qué frecuencia eléctrica, con qué potencia durante tanto tiempo, es el tipo de pensamiento que generas. Un cerebro que está en actividad gamma, hertz por encima de los 29, 30 hercios en frecuencia, con una potencia de variación de 25 milivolts, durante más de 3 minutos, significa que yo estoy o en pánico total, ¿no? Acabo de enterarme que me acabo de enterar de la clave de el teléfono de mi pareja. Y yo iba a ver algo del Spotify. Y no sé por qué se abrió WhatsApp, es que se parecen los iconos. Y no sé por qué anduve buscando en el WhatsApp. Yo buscando una canción del Spotify, ¿eh? Yo seguía buscando en el WhatsApp pensando que era el Spotify. Y ¡ay! Justo en la vieja que está buena en la foto, abrí. ¡Ay! ¡Qué raro! Y justo ahí veo unas fotos y unos mensajes que me meten en un pedo. Y mi cerebro, para poder generarme ese pedo, mi mente, ¿qué hizo? Mi mente empezó a entablar un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? ¡Hijo de tu rep! ¿Qué no ves? Que mi amor por ti implica que tú eres un territorio conquistado por mí. ¿Qué no sabes que ese culo que tú tienes pegado es por derecho mío? Y que contiene un contrato de exclusividad hacia mi persona, mis manos y con todo lo que yo te quiera acercar a ese culo solo de mí. Entonces en ese momento yo entro en pánico, entro en un estrés tremendo. Y para lograr ese estrés, mi cerebro tiene que conectar ciertas zonas a cierto voltaje durante cierto tiempo a cierta frecuencia para que yo haga mi drama y se me salga Leviatán, ¿verdad? Y que me convierta yo en Godzilla. Se requiere que mi cerebro tenga ciertos fenómenos. Si yo empezara como que a estar somnoliento y empezar a soñar despierto ahí tonterías. Claro, porque una cosa es encontrarte mensajes en el WhatsApp y otra cosa es pensar en Chayanne en sus buenos tiempos. Y mientras que si te encuentro en el WhatsApp una foto con no sé quién, entro en pánico. Pero yo pienso en el Chayanne, en el, ¿cómo se llama este Rivera nuevo? Que es como la copia, pero región 4. Bueno, en ese que es como un Chayanne, pero no es Chayanne. ¿Cómo? Yo estoy pensando en Carlos Rivera o en Chayanne. Ahí sí no hay pedo. Ahí sí no te odio a ti y todo lo que tú representas. Ahí estoy pensando en Chayanne. Ay, empiezo a pensar en él. Y, ay, sí. Baila así, Chayanne. Ya estoy activando otra electricidad, otra frecuencia, otro tiempo, otras zonas. Mi mente, para poder procesar información, utiliza el cerebro, pero la mente no está en el cerebro.
El cerebro es 1,5 kilos de 80% agua, una masa gelatinosa subdividida en distintos gajos. Ahí no está la mente. Ese aparato de 1,5 kilos permite que la mente procese información, pero ahí no está la mente. En un automóvil podríamos decir que están los pedazos, está todo armado, pero en un coche ahí no está su diseñador. Bueno, si el señor Ferrari se monta en un Ferrari, bueno, ahí sí está su diseñador, pero si no, en ese coche ahí no está su diseñador. Ahí metido y encima no está su creador. O sea, sí están en una presencia porque pues él lo diseñó y el otro güey lo creó, pero ahí subidos no están. No. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es un campo, y un campo es un área, un espacio que nosotros podemos traducir dentro de lo físico. Nosotros tenemos un campo mental personal que entra en contacto con otros campos mentales. Y en el momento en que dos campos mentales entran en contacto, confluyen y su información se empieza a compartir. Y para que yo revele esa información, porque ya entran en contacto, pero de forma inconsciente. Para que eso que está inconsciente se revele al consciente, requiero algo que se llama intención. ¿Y qué es eso? Volvemos a lo mismo. Se necesitan mis huevos. Que yo quiera algo. ¿Qué es la intención? Desear algo. ¿Y qué deseo yo? Deseo que por mis huevos esta pata me diga que sí o me diga que no. ¿Por qué? Porque lo deseo. ¿Por qué? Por mis pinches huevos. Eso es intención. Entonces, una persona que no pone intención, una persona que dice, dame tu sí, o cuál es tu sí, como reza en la iglesia del, ¿cómo es? Santa María, Madre llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Yo me acuerdo de esa frase porque la repetí en el catecismo, en el cual no pude terminar porque el padre me corrió. Pinche padre. Luego se los cuento. El chiste es que nunca me pude hacer mi primera comunión. La primera comunión la hice una vez que acompañé a una noviecita y que todos decían párense y me paraba, y hínquense y me hinqué, y siéntense y me senté, y fórmense y me formé, y abran la boca y tráiganse esta madre. Y esa fue mi primera comunión. Una vez que fui ahí de colado, por quedar bien con la mona esa. Total. Requerimos que nuestra intención ya están en contacto en nuestras mentes nada más por acercarnos. Mi intención debe de ser de que a través de esta conexión algo se revele aquí. Y yo con intención y con comando y con una autoridad, no porque mi mente sea más grande, más poderosa, más chingona que la suya. Simplemente deseo que esta conexión se vuelva consciente a través de estas pinches patas, con todo respeto, estas pinches patas. ¿Okay? Entonces, con mi intención yo agarro estos pies, con firmeza, con intención, y entonces yo digo mentalmente o vocalmente. Al principio yo les recomendaría que todo fuera vocal, para que se acostumbren a estructurar frases en su mente, pero con el tiempo, ya con algo de práctica, ni siquiera necesita ser vocal. Puede ser absolutamente mental y funciona exactamente igual. Yo agarro las patas y yo digo, manifiéstame claramente un sí, manifiéstame claramente un sí, y entonces aquí yo veo claramente la respuesta. Manifiéstame claramente un no, manifiéstame claramente un no. Y aquí siguen igual. Manifiéstame claramente un sí, manifiéstame claramente un sí, manifiéstame claramente un sí. Yo sostengo los pies, pero casi es dejar que esta pierna se deslice sola sobre mi mano.
¿Hacia dónde se desliza? Hacia ella. Se recorre. Es como, su pierna es como una tortuguita que mete la cabeza. ¿Y a dónde se mete? Hacia allá. Y entonces, ¿qué pasa con esta pierna? Que al momento de meterse, yo veo que cada vez se vuelve más corta con respecto a esta. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría, la pata que se acorta es la pata derecha. Y esto tiene una teoría de por qué es así. Tiene que ver con la lateralidad del corazón. ¿El corazón hacia dónde está? Está tirándole a la izquierda. El corazón al latir, pum, 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 genera un pulso tum, 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 electromagnético. Ese campo de pulsación electromagnética ya se ha medido y mide hasta 4 metros en una persona adulta. Es un campo de información bioeléctrica y surge con cada latido del corazón. El corazón no solamente es una bomba de sangre, una bomba de líquido, no es un músculo que avienta agua. Dentro de él tiene una red eléctrica. De hecho, sale una ciencia nueva que se llama neurocardiología, que estudia las neuronas que tiene el corazón. Son tan importantes que graban sus propios datos, comparan información con el cerebro y toman sus propias decisiones. Tenemos un cerebrito chiquitito en el corazón. O sea que eso de que es que tomé la decisión con el corazón, no son mamadas, sí es cierto. Que la cagas, pero sí fue el corazón quien la cagó. El chiste es que cada vez que late el corazón, pum, pum, genera un eje longitudinal y horizontal. Significa que los sectores más vinculados al magnetismo del corazón, por una especie de simetría, de equilibrio, es de aquí para acá, es decir, toda esta parte del cuerpo es la más afectada por ese campo, y del otro lado de los ejes, que sería de aquí para acá, también es bastante afectado por el corazón. Por esa razón, muchas personas cuando hacen eso, pero con las manos, manifiéstame no, manifiéstame no, manifiéstame sí, manifiéstame sí, el brazo que se acorta es el izquierdo y el pie que se acorta es el derecho. Es como si estos dos sectores fueran los más afectados por el campo bioeléctrico del corazón. El chiste es que cuando este pie se acorta, ¿de qué me está revelando información? De su psiquis. ¿Qué información puedo extraer yo de ahí a través de este mecanismo de comunicación? La información que yo quiera. Si la información está en su psiquis tiene toda su información. Si yo en mi mapa tengo información de pares biomagnéticos, le pregunto dónde ponerle los pares biomagnéticos para que se componga. Si en mi mapa tengo el mapa de acupuntura, puedo preguntarle dónde poner agujas o electroestimulación. Si en mi mapa tengo medicamentos homeopáticos, puedo preguntar qué medicamento homeopático necesita. Si en mi mapa tengo el tema de los chakras, puedo preguntarle cuál chakra está jodido. Si en mi mapa soy médico alópata, puedo preguntarle cuál sería el fármaco más conveniente y en qué dosis y cuál vía de administración y la periodicidad. Si soy herbolario, puedo preguntarle qué hierba, si es en té, en cataplasma, fumada, en supositorio, yo qué sé. ¿Okay? De acuerdo a mi mapa de mi psiquis, a lo que le pregunte de su condición que está en su psiquis, esa confluencia entre mi mapa y su estado actual es lo que me va a responder aquí en sus pies. Significa que para que esto funcione se requieren varios elementos. Uno, mi intención.
Esa intención poco a poco me va a ir dando con el tiempo algo que se llama sensibilidad. Si yo me acostumbro a que mi psiquis va más allá de mí, normalmente ¿para qué usamos la psiquis? Para mover el cuerpo, para caminar, para pensar. Pero pocas veces nos hemos acostumbrado a extender la psiquis más allá de nuestro cuerpo. Agarrar unos pies y preguntar es hacer eso, extender tu poder psíquico hacia afuera. ¿Ok? Mientras más tiempo hagas esto, se van a ir desarrollando sensibilidades. En cada quien son diferentes. A mí, por ejemplo, yo soy muy auditivo. A mí se me ha desarrollado una sensibilidad auditiva. Escucho palabras. Clínicamente eso sería esquizofrenia. Y no la descarto, ¿eh? Yo no digo que yo no sea un esquizofrénico, pero tendría otras características. O sea, habría otros síntomas, ¿no? No lo descarto del todo. Pero en terapias y en la vida cotidiana, de forma espontánea, se me activan palabras. Cuando estoy con un paciente, yo estoy acá checando, de repente me dice pares biomagnéticos, colon descendente recto. Hago la anotación por ahí y a la hora del rastreo, resulta que de los pares que me salen, era ese que me salió. O me sale administración pública. ¿Qué es eso? Me habla de su misión de vida. Esta persona vino a meterse al gobierno. Me sale, de repente me ven una palabra, brujería. Esta persona tiene un ataque astral. O me sale una palabra, hermano mayor, tiene un pedo con el hermano mayor. Esto yo no es algo que yo activo de forma directa, es espontáneo. Tan espontáneo que a veces pasa alguien y digo, está bien buena, y es espontáneo. O sea, yo no lo activé, es como que, güey. O sea, primero déjame la veo, ¿no? Entonces, esa es una sensibilidad mía. Habrá personas que se les active lo auditivo, pero hay personas que son más kinestésicas. Por ejemplo, a mí lo kinestésico me da, pero muy de vez en cuando. Es mucho más esporádico. Eso que llegas a un lugar y de repente una parte de aquí, ¡pum!, como que empieza a hormiguear y pasa hasta acá y como que la sientes en la cola y de repente va hasta el pie. Como que, ay, güey, siento que aquí o hay algo, o ya he estado aquí alguna vez y no precisamente en esta vida, o va a haber algo importante aquí ahorita pronto, o hay algo presente raro, ¿no? Son mucho más esporádicas y si lo de auditivo no lo activo conscientemente, lo del cuerpo menos. Lo que sí de plano no soy yo es visual. Yo de plano no he visto casi nada nunca. Alguna vez con unos ejercicios del aura, el aura, no del Laura. Ahí medio vi, pero así muy poco, ¿no? Las otras cosas las has visto o en sueños o en rituales de plantas sagradas. Pero así normalito yo solo casi no veo. Hay personas que al contrario que yo ven más o ven mejor o ven cosas o sienten más y casi no escuchan. Ahí depende de cada quien cómo sea su perfil, su don, su misión de vida, sus pedos, qué sensibilidad se vaya despertando. Sí, no, literalmente. Clarividencia, poder, están los 5 sentidos normales, vista, gusto, olfato, tacto, etcétera, y están los clarisentidos, ¿no? La clarividencia, los que ven, ¿no? La clarividencia, los que escuchan, la clariquinesia, los que de repente, sienten así como que, no, sí, aquí hay un pedo, que, bueno. Y hay personas, por ejemplo, no sé si se puede decir olfancia, no sé cómo se puede decir, pero yo tenía un amigo en Chapingo justamente, bien curioso, él se apellidaba Rosas y él sanaba con rosas. Y él olía los síntomas. Él decía, el cáncer huele a hamburguesa rancia. Los problemas sexuales huelen a trapo viejo, como trapo de esos que ya se humedecieron y se secaron y ya huelen así como raro, así huelen los temas sexuales, según él decía, ¿no?
las migrañas y los temas de sistema nervioso huelen a no sé qué, ¿no? Y era bien pinche atinado el güey. Así, espectacularmente atinado. Él se le desarrolló o sea, bien raro pues, pero pues él tenía una sensibilidad con la nariz, ¿no? Entonces, habrá muchas sensibilidades dependiendo de cada perfil de cada quien. Esto tampoco puede llegar a ser científico. ¿Por qué? Porque es algo absolutamente subjetivo, que solamente puede ser detectado a través de la experiencia. Y la experiencia subjetiva de cada quien todavía no puede ser medida por los aparatos que la ciencia tiene y con los cuales cuenta. Por lo tanto, hasta que la ciencia no alcance la interpretación mesurable de la experiencia subjetiva, esto será clasificado como pseudociencia. Y no solamente esto, en el terreno de otras prácticas médicas alternativas, en el terreno del misticismo y el ocultismo, todo eso, como no hay manera de comprobar qué experimenta la persona, será tachado de pseudociencia. Esto se los digo para que no se desgasten, no cometan el error que yo cometí años, que era querer convencer gente, querer volverlo, no, es que miren, es que sí se comprueba. Es que mira, y como para ti es tan fascinante y es tan obvio y ves que, güey, es que lo estás viendo, quisieras que los demás así lo vieran, ¿no? Tu familia, que ojo, esperen en su familia los primeros pedos, ¿eh? Los que más se van a resistir a que ustedes le hagan esto, los que más dicen estas son mamadas, los que más dicen, güey, tú eres un charlatán, eres un pendejo, ni le sabes, ¿qué le juegas al don chingón? Son los más cercanos. Entonces, no esperen convencer a nadie, no busquen aprobación a través de esto, no crean que va a ser fácil convencer, no crean que va a haber prueba científica, no. No se desgasten, no pierdan tiempo, no pierdan energía, porque eso los va a desgastar espiritualmente. No se metan en pedos. Esto es para quien está dispuesto a vivirlo, que generalmente son los que ya no tienen otra alternativa. Yo comprobé que esto funciona hasta en quien no cree. ¿Por qué? Porque llegó mucha gente y me decía, mira, yo no creo en esto, ¿eh? Entonces, ¿qué haces aquí? Es que ya no me queda otra. O sea, ¿a dónde voy? Ya fui al hospital de paga carísimo de París. Y eso fue después de que fui al de gobierno. En el de gobierno no me resolvieron, fui al carísimo de París. Ya me endeudé yo, se endeudó mi familia. Me dijeron una cosa, me dijeron otra, pum, pum, pum. Ya no hay más. Ya ni hay más doctores, ni hay más dinero, no hay más nada. Ya fui con el chamán, ya hasta me encueró, me tocó de forma incorrecta. Ya, o sea, ¿a dónde voy? ¿No? Yo no creo en esto, pero pues, güey, o sea, ¿es esto rendirme? Bueno, pues, y con esas personas funcionaba. Entonces, ni siquiera se requiere que tú seas absolutamente creyente. Entonces, esto es para quien se deje. Es como el sexo. ¿Con quién lo tienes? Con quien preste. ¿Eh? Con quien se deje. Entonces, bueno, primer paso, comprobar que están a la misma altura, hacer el pececito, ver que estén sobre la línea recta. Yo su nariz la veo, llega aquí. Empezamos con lo fácil. Manifiéstame claramente un no. Manifiéstame claramente un no. Nada. Manifiéstame claramente un sí. Manifiéstame claramente un sí. Y aquí hay respuesta. Tips. Recordemos que ya al solo compartir el espacio, la conexión ya está hecha, ¿eh? Lo único que requiere es intención. ¿Qué es eso? Que tú quieras. ¿Por qué? Por tus huevos. Para que esta conexión se revele. Puede ser a través de aquí, pero puede ser a través de sus brazos. Le pido que los extienda hacia allá y yo checo con sus brazos, también me va a dar. Pero es bien incómodo estar aquí que alguien te esté jaloneando. Por lo menos en la terapia. Habrá otras circunstancias en las que será aceptable, ¿no? Pero en este fenómeno, no.
Y pregunta 150 pares, pues no. Va a decir el paciente, ya, güey, déjame así, ya, como esté, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Intención. La conexión ya está hecha, solamente revélala. ¿Cómo? Con intención. Y la intención implica comando, autoridad, fuerza. Por tus huevos, ¿y cómo? Con huevos. ¿Qué es eso? Güey, manda la orden. No es como que, oye, Pisito, fíjate que, bueno, no sé si tengas tiempo, o sea, no pasa nada si no me respondes, pero ojalá pudieras, ¿no será que me puedes dar un sí? Aunque sea de cuates, así, de pura pinche lástima. Pues no. No le estás pidiendo a tu ex que regrese, le estás ordenando un cuerpo que responda. ¿Por qué? Por tus huevos. ¿Y cómo se lo pides? Con huevos. Manifiéstame claramente un sí. Manifiéstame claramente un sí. Para que haya esto que yo le llamo intención o hacerlo con huevos, el rito de cada quien es libre. ¿Qué es rito? Yo me he descubierto a mí mismo, no es como que yo lo haya planeado, como que es inconsciente, ya es una costumbre, que siempre que empiezo a hacer el rastreo, siempre como que yo al hablarle a la mente, con la mano hago esto. ¿Esto de qué sirve? De nada. O sea, yo puedo decir nada más aquí, esto mira. Y digo, manifiéstame un sí. ¿Para qué es esto? Para hacerle a la mamada. O sea, porque no sirve de nada, ¿eh? Yo puedo hacerlo sin la mano, manifiéstame un sí. Y Tomo responde, ¿por qué hice esto? Por pendejo. Pero es mi ritual. Es parte de lo que a mí ya me ancla con mi proceso de intención. O sea, a mí yo estoy acostumbrado a que como que empiezo así, como que doy el empujón y ya después ya no muevo la mano, ya nada más estoy moviendo los pies y estoy preguntando cosas. Pero esto es como que el empujón inicial. ¿Por qué lo hago? No sé. ¿Es necesario? No. Ustedes igual le hacen así, ¿no? Manifiéstame un sí, ¿no? O manifiéstame un sí, ¿no? O sea, lo que hagas con la mano es tu pedo, ¿no? Ahora, también para conectar, yo siempre ocupo un tema de conexión física. No es necesaria, pero siempre en los chamorros, no sé por qué, siempre como que 2 o 3 segundos, es mi forma como de entablar, como que, sí, ya, pum. Claro, si es una persona con pie diabético no va a estar, no, pues no. Y menos con estas pinches uñas. Pero sí, o si el paciente es muy hipersensible, como que no le gusta el contacto, nada más acerco. ¿Qué es esto? Es parte de mi ritual. No es necesario, no es fundamental, pero es algo que yo hago ¿para qué? Para potenciar mi intención. Volvemos al terreno de lo subjetivo. Cada quien sabrá cómo y qué lo hace. Pero lo que sí es siempre necesario es que mi intención, que es mi deseo de que esto ocurra, tiene que tener una estructura. Y la estructura es la frase que yo estoy diciendo. No le estoy diciendo, no, estoy diciendo, manifiéstame un sí. Mi intención tiene la estructura vocal en el pensamiento de, oye, tú dame un sí. No, no. Oye, manifiéstame claramente un sí. Perdón, ya, no voy a decir cosas. Manifiéstame un no. La estructura es la frase. La intención es el deseo. Manifiéstame un sí. Manifiéstame un no. ¿Ok? La única forma de comprobar esto, ¿cómo es? Es viviéndolo. Ahorita todos nosotros lo vamos a tener que vivir. ¿Ok? Esto es lo primero. Ya después, ¿qué sigue? Saber qué vas a preguntar. ¿Qué necesitamos para preguntar imanes? El pinche mapa de los imanes, que es lo que venimos a aprender todo el día de hoy. Hoy nos vamos a dedicar al puro pinche mapa de los imanes. ¿Va? Pero primero lo primero, que es, manifiéstame claramente un sí. Okay. Voy a hacer un rastreo biomagnético. ¿Hay algún par que necesites? Sí. ¿Necesitas algún par de la región cabeza? No. ¿Qué significa?
que de aquí para acá no ocupa ni un imán. ¿Necesitas algún par de la región tronco? Sí. ¿Qué significa? Que entre el cuello y los calzones necesita un imán. La región tronco tiene varias zonas, ya las veremos. ¿Necesitas algún par de la zona del tórax? No. ¿Zona de hepatitis? Sí. Es un par en la zona del hígado. No significa que tenga hepatitis, significa que requiere un par de los que van en el hígado. Algunos de ellos se relacionan con hepatitis, aunque no necesariamente. Hepatitis bloque A, bloque B, bloque C, bloque C par 1, par 2, par 3, par 4, región tronco, zona de hepatitis, bloque 3, par 4, es un par que se llama timo-hígado. ¿Necesitas el par timo-hígado? Y aquí me dice que sí. Para comprobar, agarro un imán negativo, N de negro, N de negativo, lo coloco a la altura del timo, que está aquí, lo pegamos, y sin decir nada, yo no estoy pensando nada, no pregunto sí, no pregunto no, sin preguntar nada, yo nada más alzo los pies, checo, y si ahí ya hay un acortamiento, eso ya es un efecto electromecánico. Ahí ya con ese pie más corto, yo sin decir nada, ya me está diciendo que su cuerpo ya identifica el desequilibrio. Pero ahí ya no es mi mente la que está haciendo el acortamiento, es la presencia del imán. Yo nomás busqué dónde había que ponerlo para encontrar el desequilibrio y comprobé que era cierto poniendo el imán para ver si su cuerpo, ya no mi mente, si su cuerpo responde ante ese estímulo. Yo preguntando región, tronco, no sé qué, el estímulo era psíquico. Pero ahora con el imán, ahora el estímulo es magnético. Y su cuerpo responde activando eléctricamente todo el sistema nervioso que va del cerebro hasta acá, tiene una respuesta y entonces la respuesta es que este pie se acorte. Y ya está. Ahora, el pie aquí está acortado. ¿Qué hay que hacer? Buscar el par, buscar su punto de resonancia. Timo, negativo, hígado sería la resonancia. Como hígado es un punto, es un órgano grande, voy a utilizar un imán grande. Como ya puse el negativo, ahora toca poner el positivo. Aquí así. En teoría, los pies deberían de estar derechitos ya. ¿Por qué? Porque con uno solo se acorta, pero con el polo con el que hace resonancia debería del pie acortado regresar a su lugar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está derechito. Este par timo-hígado se asocia normalmente a la presencia de un microorganismo. Ese microorganismo se llama Escherichia coli. Y Escherichia coli es una bacteria que ya forma parte de nosotros. De hecho, la necesitamos para digerir alimentos en el tubo digestivo. El problema es que Escherichia coli o esté menos de lo que debe de estar, más de lo que debe de estar, o en un lugar en el que no debería de estar. Cuando del tubo digestivo pasa al sistema excretor, que es riñones, ureteros y vejiga, provoca infecciones urinarias, cistitis, ardores al orinar y fenómenos que tienen que ver con la orina, ¿verdad? Que la orina salga así basado, que me arda, que me duela, que haya manifestaciones, irritación, etc.
Cuando ese Escherichia coli está de menos, el alimento no lo digiero. Y como no lo digiero, hoy lo traigo ahí, me inflama y me duele y me cuesta trabajo que se vaya. Cuando está de más, entonces voy a empezar a tener dolores, irritaciones, inflamaciones. ¿Tendrá ella un problema con la Escherichia coli de más, de menos o en otro lugar? No lo sé. Pero este par me dice que es muy probable. Cuando este par aparece, generalmente hay un tema con Escherichia coli. Caso igual a otro par que se llama índice. En este par de imanes también me habla constantemente de algo relacionado con la E. coli. ¿Okay? Vamos a buscar otro par. Supraconsciente, además de este par, ¿hay algún otro par que necesites? Sí. Lo hago vocal para que ustedes vean, pero yo pudiera hacerlo en mi mente y ya está. Pero imagínense una clase donde yo, pues, qué pedo, ¿no? ¿Necesitas algún otro par en región tronco? ¿Necesitas algún otro par en región tronco? ¿Hay algún otro par biomagnético que necesites en región tronco? ¿Hay algún par que necesites en región pelvis? ¿Hay algún par que necesites en región pelvis? Pelvis delantera. Pelvis trasera. Pelvis delantera. Pelvis trasera. Sexo. Fémina A. No que necesites sexo, así se llama esa área. Son pares que tienen que ver con órganos sexuales. No me malentiendan. Claro que su risa ya la delató, ¿verdad? Pero se refiere a la zona. Pero la verdad es que sí, o sea, la verdad es que siempre que salen pares que tienen que ver con órganos sexuales, la mayoría de las veces la connotación psicológica con respecto a ese desequilibrio, que puede ser un tema de ovarios, un tema de útero, un tema del periodo, un tema de la cadera, un tema de matriz, etc. O en el caso del hombre un tema de vías urinarias, testículos, cuestiones del conteo espermático, cuestiones de impotencia, etc. La gran mayoría de las veces la connotación acá arriba y aquí es de índole afectivo sexual. O sea, la gran mayoría. Habrá sus excepciones, pero la gran mayoría. Ok, necesitas algún par biomagnético de la zona sexo. Bloque fémina A, fémina A, fémina B, macho, fémina B. Fémina B tiene 5 pares. Fémina B par 1, fémina B par 2, fémina B par 3, fémina B par 4, fémina B par 5, fémina B par 5. Según yo, ese par era uretra. Pero para no errarle, vamos a buscar en el manual. Si sí es uretra, lo estoy cagando. Ustedes tienen su manual en su mail. Digo, yo espero, ¿verdad? Si no lo tienen en su correo, ahorita en el break pídanselo a alguien del equipo para que se lo envíen. Y yo voy a abrir la versión pasada del manual. Ustedes van a tener la versión actualizada. ¿A mí? Ah, lo tengo por WhatsApp. Qué bueno. Bueno, lo voy a poner acá en pantalla de todos modos. Yo en mi WhatsApp tengo la versión nueva, pero aquí en mi compu no la tengo todavía, así que voy a poner la versión pasada. Ahí está. En esta página, que en su manual nuevo, ahorita les digo qué página es. No, ya flaco, ya me... Sí, gracias.
¿La 181? La 81, ok. Esto que en su manual es la página 81, me dice que en fémina B, de 5 pares que tiene ese bloque, ella necesita el 5. Así que me bajo a buscar ese par. Perdón. 1, 2, 3. Perdón. Me dice que es pelvis. Aquí está. ¿Qué dice aquí arriba? Dice región pelvis, sexo, fémina B. La regué, uretra era el 5, pero de fémina A. En el caso de ella es fémina B y no era uretra, es ovario. Yo me fui con la finta. Supraconsciente, ¿necesitas el par ovario? Me dice sí. ¿Necesitas el par uretra? Me dice que no. Es ovario. Entonces, bien sencillo. Como ovarios son puntos no tan grandes, agarro imanes medianos. El negativo, hay pares que son bilaterales. ¿Qué es un par bilateral? Que donde sale de un lugar, el otro polo es en el mismo lugar, pero exactamente del otro lado. Rótula es bilateral. Planta. Dedo gordo. Muñeca. Carina, condral. Ojo. Parietal. De un lado es exactamente igual que del otro. Son pares bilaterales. En esos pares, que hay bastantes, el negativo siempre irá del lado derecho, tanto de la parte frontal como de la parte trasera, todo el lado derecho. Entonces, como es ovario y es bilateral, el negativo irá en el ovario del lado derecho. Por ejemplo, este par timo-hígado no es bilateral. Bilateral sería hígado, pero nada más tenemos un hígado, entonces no es bilateral. Y timo, solo hay un timo y está en medio, entonces tampoco podría ser bilateral. ¿Ya? En este caso, ahí está el imán. Si el pie no se acorta mucho, significa que la posición no es del todo correcta. Sí, ahorita lo estoy haciendo, checo qué par y pongo los imanes para que sea didáctico, pero normalmente primero checo todos los pares, los apunto y ya después hago esto de los imanes. Ahorita estoy checando y poniendo para que ustedes noten, pero honestamente es más tardado. Si primero rastreo todo y ya después pongo todo, es más ágil el proceso. Lo hice los primeros años. Después, honestamente, dejé de hacerlo. Ya como que estás tan acostumbrado a que es así, que ya lo haces normal. Excepto en pares que son como capciosos. Ya veremos esos pares. Por ejemplo, hay un par que se llama par gen. El par gen nunca sabes dónde está, lo tienes que buscar. Y es un par que sale cuando hay un tejido que necesita regenerarse. Y como ese par no es siempre la misma localización, aunque yo ya llevara años de experiencia, a ese sí lo buscaba hasta ver bien aquí, ¿no? Yo les recomendaría que sus primeros 100, 200 rastreos sí checaran con el imán para aprendértelos de memoria, entender la anatomía, ver las respuestas. Ya con el tiempo esto ya no será así como que siempre lo cheques, pero en un principio yo diría que sí por fenómenos de aprendizaje. Exactamente así. Negativo ya me dio que sí, ahora ponemos el positivo exactamente de forma bilateral y checamos.
Y ahora ya están parejos. ¿Hay algún otro par que necesites? Sí. ¿Lo necesitas de región pelvis? Región pelvis, nada. ¿Región miembros? Región miembros, sí. ¿Brazos? No. ¿Piernas? Sí. ¿Pierna alta? No. ¿Pierna media? No. ¿Pierna trasera? Sí. ¿Pie? No. ¿Pierna trasera? Sí. Pierna trasera tiene 5 pares. Ay, ya no está en pantalla, pero bueno, tiene 5 pares. Pierna trasera par 1. Nada. Pierna trasera par 2. Nada. Pierna trasera par 3. Nada. Pierna trasera par 4. Aquí me dice que sí. Pierna trasera par 5. Nada. Pierna trasera par 4. Sí. Y este par es Aquiles, Aquiles, que es justo en el tendón de Aquiles. Y ese también es bilateral. Ahí inclusive podría poner puntos chiquitos, es un punto muy específico. Pero como a veces es impráctico porque ahí van a estar colgando, porque los pies están fuera de la camilla, ponemos uno mediano para que sea más fácil que agarre. Ahí ya estamos hablando en términos de practicidad. Como es bilateral, el negativo, ¿en qué lado va del cuerpo? Exactamente. Es como los que estudian derecho, siempre son bien pinches negativos, ¿no? Siempre todo es un pedo. Aquí me puedo ayudar inclusive de su pantalón, de su zapato. En el caso de ella, como este zapatito es muy pequeño, en el sentido de que no abarca mucho del pie, pues voy a pegar el imán directamente, directamente a la piel y no pasa nada. Perdón. Ahí está el negativo en el tendón de Aquiles. No digo nada, no pienso nada, solamente levanto. Y ahí está el acortamiento. ¿Qué significa? Que ese imán negativo en el Aquiles está identificando un desequilibrio. Vamos a poner ahora el positivo. En el mismo lugar, pero exactamente del otro lado. Para evitar que se caiga. Hacemos un amarrecito. Ahí está. Checamos con los pies y ahora ya están otra vez parejitos. Supraconsciente, además de estos, ¿necesitas algún otro par? ¿Necesitas algún otro par? ¿Hay algún otro par biomagnético que necesites? No. ¿Qué me pidió? Timo, hígado, ovario, ovario, Aquiles, Aquiles. Técnicamente, esta ya fue mi terapia de par biomagnético. ¿Qué seguiría? Buscar un poco la interpretación. Timo, hígado generalmente tiene que ver con Escherichia coli. Aquiles, Aquiles normalmente tiene que ver con una bacteria que se llama Shigella, que precisamente jode el tubo digestivo. Ovario, ovario le llamamos un par disfuncional. ¿Qué tiene que ver? Con el órgano o el tejido en donde está. Timo, hígado. Timo, sistema inmunológico. Pudiera tener que ver que las defensas están bajas, pero es más común que si las defensas están bajas, salga un par que se llama timo apéndice. Ese sí me habla de bajas defensas, pero pudiera tener que ver el timo. Timo hígado, pudiera tener algo que ver el hígado, pero si fuera algo directamente del hígado, sería más común que me pidiera el par hígado-hígado o hígado colon transverso.
Entonces podría ser de sistema inmune, podría ser un tema hepático, pero cuando están juntos, pudiera ser más probable que sea con el tema de la E. coli. Aquiles, como en el tendón de Aquiles ahí realmente no tenemos pues ningún órgano vital, el tendón de Aquiles literalmente es una estructura semiósea que le da apoyo a la pantorrilla, ¿verdad? Y conexión al pie. Nos permite tener una fuerza potencial de poder cambiar de punto de equilibrio. No hay ninguna función vital. Entonces no es como que, ay, traes un pedo en el tendón de Aquiles. Sería muy improbable. Cabe posibilidad, pero estaría rarísimo que, ay, tienes tendinitis en los Aquiles. Pues no, es muy poco probable. ¿Qué hay aquí? Número 1. ¿Saben por qué le llaman tendón de Aquiles? ¿Cuál es la respuesta, Eduardo? Porque al personaje de la historia de Aquiles le dieron una flecha y era su único punto débil y ahí con eso lo mataron. No sé si fue flecha o otra cosa. Sí. La mamá de Aquiles, que era esta... Ay, me acuerdo qué pinche diosa era. Era Tetis. Agarró y para volverlo hiperpoderoso, invencible, lo sumerge precisamente en un agua sagrada, divina, y de donde lo agarra es del talón, ¿no? Como cuando Dios hizo a los negritos que los puso así contra la pared y que por eso tienen las palmas blancas, ¿no? Pues así, no lo digo yo, lo dice la mitología griega, ¿eh? Agarró a Aquiles de ahí y como ese fue el pedacito que no se sumergió, ahí estaba su debilidad. Y sí, cuando le echaron un flechazo y le dieron ahí, fue cuando derrotaron a Aquiles, uno de los héroes de Troya más grandes. Entonces, el tendón de Aquiles en el inconsciente colectivo tiene que ver con dónde o qué me hace sentir a mí vulnerable. Entonces, puede tener un matiz inconsciente de la vulnerabilidad, de una debilidad que ella cree, siente tener, pero también tiene que ver probablemente con la bacteria Shigella, que me late más que es por ahí. ¿Por qué? Porque ella me reporta un tema digestivo y de las principales manifestaciones de Shigella es en tubo digestivo. Pregunta, Jair. Eso es para una mente más avanzada. Ahorita estamos yéndonos a lo fisiológico y empezamos a entrar en el terreno de lo psicológico. Tú me hablas en términos bioenergéticos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí te estás adelantando. De hecho, les comenté al principio que este mismo mapa de los puntos era el mapa de la acupuntura, que es el que tú mencionas, por lo menos en el tema del hígado. En el mapa de la acupuntura, hígado acumula la energía Jun. Y el Jun tiene que ver con la dirección de mi vida. Y la dirección de mi vida tiene que ver con acercarme a lo que quiero o alejarme de lo que no quiero. Y la motivación para defenderme de lo que no quiero y el coraje para avanzar a lo que quiero se llama enojo. Entonces, el hígado es el órgano del enojo. Entonces, pudiera tener que ver en términos bioenergéticos. Y ahora, en una medicina casi tan milenaria, pero un poco más reciente que la medicina china, es la medicina ayurvédica. En la medicina ayurvédica nos hablan de que hay 7 centros principales de energía, de los cuales uno, el cuarto, Anahata, está justamente en esta zona. Y tiene que ver con el amor que yo expreso o el amor que yo recibo. Muy bien, Yair, nada más que eso es pensar en términos bioenergéticos y es algo todavía más complejo
de en dónde estamos. O sea, sí te la estás mamando, te estás adelantando, pero sí va por ahí. Buena deducción, Jair. Nada más que antes de llegar a ese punto, empecemos primero con lo fisiológico y después con lo psicológico. O sea, muy bien, pero aguántame la vara. Ovario es un par disfuncional. Tiene que ver con el ovario. Primero en lo fisiológico, ¿no? Temas del periodo, temas del climaterio, temas de un ovario poliquístico. Y después en el terreno de lo psicológico. Los hijos, temas de la maternidad, temas de algo con la pareja relativo a la idea de los hijos o la maternidad. Esa sería la interpretación que le doy, ¿no? Yo le preguntaría a ella, oye, yo pensando en términos de E. coli, ¿has tenido reciente, últimamente, o sufres, tienes por ahí el micro, Mikey, no sé qué le hice, has sufrido, tenido recientemente, o sufres constantemente de temas de vías urinarias? Sí. Sí. A veces. A veces, no reciente, pero sí frecuentemente. Sí, pero me dijeron que era por mi edad, que yo ya empezaba a tener que la vejiga caída. ¿Qué edad no sé, tienes? 63. Ah, no, si a esa edad uno ya valió madre. Eso de que es o porque eres hombre, o porque eres mujer, o porque es la edad, son generalidades abstractas y generalmente absurdas. Ah, no, pues sí, pues es que porque pues, naciste en México. Pues es ok, güey. Ese tipo de explicaciones son las que los médicos dan para ahorrarse el entender causas. En la osteoporosis siempre van a decir lo mismo. Ah, pues sí, es que es tu edad, ¿no? Y tu sexo. Eres mujer después de los 50. Sí, la osteoporosis es normal. No, es común, pero no es normal. Si fuera normal, toda mujer a los 50 años sería osteoporótica, pero no es así. Entonces no es normal, es común. ¿Y por qué eso de la osteoporosis? Bueno, podríamos decir, no, pues es una mala absorción del calcio o es una falta de magnesio, es un problema de dieta y puede ser un agravante algún factor de los que acabo de decir, pero principalmente la osteoporosis es un tema de huesos y huesos psicológicamente es la desvalorización. Y lo que es común es que a la mujer de 50 años se le desvalorice por su tema estético, por su función profesional, por su función maternal, por su rol dentro de un tema profesional logístico, etcétera. Los hijos se van de casa, le dicen ya no eres mamá o ya no te digo mamá diario. ¿Por qué? Porque ya no cumples tu función mamá conmigo. El esposo ya lo cacharon con otra más joven, más algo, en relación a lo que ella cree, la usuaria, que es más la otra. En el trabajo ya no le pagan lo mismo o ya no la contratan porque la edad, porque yo qué sé. Entonces, lo más común es que a la mujer 40, 50 años la desvaloricen los hijos, las empresas y los maridos. Por eso es común la osteoporosis, pero no es que sea normal. Jair, ¿tenías una pregunta? Exactamente. La mujer psicológicamente se desmorona. Lo que ella creía que la hacía valer, ahora ya no está tan seguro. No estoy diciendo que sea real, porque el valor de una mujer no depende ni de su capacidad profesional, ni de su función maternal, ni del güey con el que está. Exactamente. Es una estructura psicológica abstracta relativa a la persona, que sea verdad o no, para la persona sí es verdad.
Y eso hace que los huesos sufran y eso hace que la osteoporosis sea algo tan general en personas de ese sexo y de esa edad. ¿Okay? Entonces, mi interpretación aquí es, bueno, la posible presencia de Escherichia coli por este par, la posible presencia de Shigella por este par y un posible desequilibrio hormonal por el par de ovario-ovario. Si quiero ser más mamón con mi interpretación, diría Escherichia coli, y ya me dijo que ha tenido un tema alguna vez de un tema de infecciones urinarias, yo diría territorio. Y ovario es un tema de la maternidad. Yo diría un territorio afectivo maternal y o sexual. Yo le preguntaría entonces cómo y en qué plan está con sus hijos o con la idea de la maternidad y cómo y en qué plan está con la pareja, que ya nos dijo hace rato que había o que no había. ¿Pareja? Ajá. Sí. Sí hay pareja. Yo preguntaría, primero que nada, ¿cómo está en el tema de los hijos? Si los hay, si no los hay. Si los hay, ¿cómo está con ellos? Si no los hay, ¿cómo está con esa idea de la maternidad? Y después con el tema de la pareja, preguntaría si la hay o no la hay. Y si se la hay, ¿cuál es el pedo? Y si no la hay, ¿por qué no la hay? En el tema de hijos, Bueno, ¿tienes hijos? Sí, tengo ¿Cuántos 3. son? 3. Ujú. ¿Qué edades tienen? Una tiene 30, otro tiene 30. Pues ¿cuántos tienes tú? 63. Ah, ok, sí. 30 y luego Otro tiene 33 y la otra tiene 36. 36, 33 y 30. Ujú. ¿Hay algún tema con ellos? Ninguno. Ninguno. ¿Viven contigo? No, vive uno temporalmente Ya. por esta cuestión de la pandemia. Ok, Ujú, se vale. ujú. Pero ok. ¿Hace cuánto tiempo que él regresó a casa? Hace tiempo que ¿cuánto tiempo tiene? Se fue algunos años. ¿Hace cuánto tiempo que él regresó? Desde diciembre a la fecha, pero yo he venido teniendo esto desde hace algún tiempo. Se agravó cuando, y sí creo en eso porque leí algo de biodescodificación y dice que cuestiones urinarias es territorio. Entonces se agravó en el momento en que mi mamá me puso en su testamento y hubieron algunos problemas entre hermanos por las cuestiones de las propiedades. Entonces cuando yo leí eso, dije, la única solución que tengo para que yo compruebe si efectivamente es esa cuestión es soltar, y dejé todo. Y no volví a ir a ninguna de esos lugares y en mi mente me deshice de todo ese problema que había y empecé a mejorar. Ya. Entonces yo así lo asumí, que ese era el problema. ¿Con tu pareja cómo están las cosas? Bien, Bien. estuvieron mal, pero ya están bien. Ok. Ahorita, como todavía no hacemos biomagnetismo emocional, no voy a escarbarle más. Vamos a llegar allá. Todo de mí. Pero primero quiero que nos alcance la teoría para después seguir y que captemos bien qué onda. Está bien. Ya con los imanes puestos, ella necesita tenerlos puestos 20 minutos. ¿Cuántos lleva? Yo creo que más o menos como 10, ¿no? Es momento de un break. Y ay, Dios mío santo, ¿por qué no me callan el hocico? La 1:05 vamos a tener, o sea, sí se puede, pues, pero hay maneras. Vamos a tener 20 minutos de break. Entonces, entre 1:25 y 1:30 regresamos y vamos a regresar directamente a práctica. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, somos 17. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Vamos a agarrar de 3 en 3 cada mesa. Va a haber una mesa con 2, las demás de 3 personas. Y a la hora de regreso, hacemos esos grupitos. Alguien, ustedes decidirán quién es el que se acuesta. Yo recomendaré que fueran los que traen un tema físico. Ella fue una, pero por ahí hay otras personas. Yo diría que con ellas empezáramos
a hacer eso. Los otros 2 se van a turnar para agarrarle las patas y provocar esa respuesta. Y yo voy a estar pasando lugar por lugar para darles tips. Es bien fácil, tal vez no sale a la primera, pero sí a la segunda. Y si no a la segunda, tal vez a la tercera. Y si no a la tercera, a la 15ª, pero de que sale, sale. Hay tips que veremos de regreso para que esto salga, y ya que salga, ahora sí seguimos con la teoría de los imanes y los puntos y la chingada de todo ese pedo. Entre una 25 y una 30 estamos de regreso. Tú te me quedas aquí unos 10 minutitos más, ahorita te los quito. Y ustedes considérense en break. Adiós amigos de las redes.